Muy buenas tardes a todos, les damos la más cordial bienvenida esta tarde pues de lluvia, pero es muy agradable a esta nueva etapa en donde vamos a iniciar una serie de entrevistas en donde exista discusión, propuestas, análisis en torno a lo que es el ámbito jurídico. Estamos en el programa Razón y Justicia del Instituto de Altos Estudios Jurídicos de Jalisco. Y hoy tenemos, pues, por cierto, a una invitada de lujo, a la maestra Gracia Medina. Entre otras cosas, la maestra Gracia Medina es abogada y especialista en medios alternos de solución de controversias y arbitraje. Y además, Gracia, pues, campeona nacional de oratoria, lo que por otro lado también nos da el indicador de toda tu experiencia en lo que son los juicios orales, también en las cuestiones de interrogatorio, contrainterrogatorio, que a lo largo de esta plática de Razón y Justicia estaremos platicando contigo acerca de estos temas que tú dominas. Gracia, muchas gracias por estar con nosotros. No, Memo, al contrario, muchas gracias siempre por invitarme. Y gracias por recibirme con esa calidez humana que tienes, y sobre todo que yo digo que soy muy afortunada porque me dispensas tu amistad, y eso para mí es lo más valioso que hay, la amistad. Muchas gracias, Gracia. Yo quisiera decirles a todos que nuestros teléfonos son el 38 54 43 15 por si quieren hacernos alguna llamada, algún comentario o participar sencillamente con nosotros en esta tarde de Razón y Justicia. Y decirles además que también están nuestras redes sociales en Twitter, Face y nuestra página de internet que ustedes podrán estar consultando, y que a lo largo del programa también estaremos platicando con ustedes de cuál es la oferta académica del Instituto de Estudios Jurídicos, que en la nueva normalidad, por cierto, ya estaremos nuevamente abriendo nuestra sede para trabajar con ustedes con los programas de doctorado, maestría y la licenciatura en Derecho y Criminología. Bien, pues gracias, abriendo el tema. ¿Qué son los medios alternos de solución de controversias? Bueno, pues yo mejor quisiera empezar diciendo lo que no son. Los medios alternos, mucha gente cree que son una puerta giratoria de la justicia. Mucha gente piensa que sirven o fueron creados para despresurizar el sistema de justicia y resolver fast track una controversia. Pero no hay nada más alejado de la verdad. En primer lugar, creo que los mecanismos han sido mal entendidos, no solamente por los usuarios, ahora sí que los justiciables, y también han sido mal entendidos por las propias operadores del sistema de justicia, especialmente cuando se trata de mecanismos alternos. Porque lo que se busca en el fondo de los mecanismos es precisamente encontrar ese ideal de justicia del que hablaba Ulpiano, que es darle a cada quien lo que le corresponde. ¿Y qué le corresponde a cada quien? Porque esto puede ser distinto dependiendo del entorno sociocultural o sociofamiliar de cada persona. ¿Te refieres a lo que puede ser la verdad real versus la verdad jurídica? Bueno, creo que... Y que en los medios alternos se puede abordar la verdad entre las partes, que son realmente quienes conocen el origen del conflicto y que son ellas mismas quienes lo pueden solucionar, y que en la verdad jurídica se aplica conforme a derecho. Y es que aquí entraríamos en otra pregunta: ¿y qué es la verdad? Porque cada quien tiene la propia, ¿estás de acuerdo? Y hay quienes dicen que la verdad solo es hija del poder. Bueno, entraríamos ahí en otra cuestión, pero para no salirnos y regresar a la
parte de lo que son los mecanismos alternativos. Lo digo por el ejercicio profesional. Sí, definitivamente, esta es una razón por la que la gente necesita adquirir una nueva percepción de la justicia. La gente necesita volver a creer que las personas pueden obtener justicia cuando acuden ante una instancia, que ya sea un ministerio público, ya sea un juez, ya sea no sé, un tribunal, pero del trabajo o de lo que sea, de cualquier área, me refiero familiar, me refiero laboral, me refiero penal, en cualquier instancia, civil, mercantil. Cuando una persona llega a presentar una demanda, cuando una persona llega a pedir justicia, espera recibir lo que ella, en su verdad, en su idiosincrasia, en su mapa mental, considera que es lo justo. Gracias. ¿Y tú crees que esa confianza en la ciudadanía aún existe? En creer que cuando va a acudir frente a estas autoridades, ¿existe esa confianza o esa confianza se ha venido ya dañando? No, definitivamente el tejido social está muy desgastado y la imagen o la percepción que tiene la gente respecto de la justicia es muy negativa. Pero yo quiero volver al punto y no quiero perder el hilo de la parte de los mecanismos. A mí me ha tocado ver, por ejemplo, en el área laboral, trabajadores que llegan a pedir justicia y sacan una calculadora, los conciliadores, y multiplican lo que son sus partes proporcionales, su prima de antigüedad y la indemnización, y todavía la desglosan al 50 o al 70% del 100%, y le explican que esas son las reglas de la negociación. Y viene el patrón y puede ofrecerle no solamente ese 50 o 70, le puede ofrecer el 100% de las prestaciones. Pero la persona, el trabajador, sigue deseando ir a juicio, sigue deseando pelear. Y nos preguntamos por qué. Eso es lo que le corresponde. Si fuera simplemente un cálculo aritmético de los derechos que le corresponden, debería estar satisfecho. Pero nos damos cuenta que no. Porque las personas tienen diferentes necesidades. Y aquí es en donde entra el estudio y la aplicación de la pirámide de Maslow, donde nos explica cuáles son las necesidades básicas y cuáles son las necesidades más elevadas de un ser humano. Y dentro de estas necesidades encontramos algunas que la ley no considera, como por ejemplo la necesidad de reconocimiento, la necesidad de seguridad, la necesidad de realización, la necesidad de afecto. ¿Y dónde encuentras en un código, en una ley, que esto se considere a la hora de dictar una sentencia, un laudo, una condena? Porque no está diseñado así el sistema de justicia para satisfacer estas necesidades. Tengo una pregunta, Gracia. Entonces, desde la experiencia profesional que te ha tocado vivir, ¿cómo abordar el conflicto? El conflicto se tiene que abordar desde la separación de lo que es las personas y el problema. Se tiene que separar para poderlo entender. Y una vez que haces esta separación, puedes lograr identificar cuáles son sus intereses y cuáles son sus necesidades. La mayoría de las personas lo confunden, porque llegan pidiendo algo sin saber para qué lo quieren. Muchas veces las personas dicen, yo quiero tanto, y les ofreces ese tanto y dicen, ahora quiero más, y les ofreces ese más y siguen subiendo. Lo que te están diciendo es que ese es el interés, pero no es su necesidad. Detrás de eso que están pidiendo hay una verdadera necesidad. Eso se puede ver mucho en los asuntos familiares. Cuando hay una separación y no fue de la mejor manera, aunque no sé si haya muy buenas maneras o malas maneras de separarse, pero creo que hay unas peores. Y cuando esta separación se da de una manera
difícil, complicada, donde no terminaron bien, donde no hubo una buena comunicación, no hubo cierres. Entonces, las partes quedan tan lastimadas, la comunicación entre ellas, que cuando tienen que sentarse a negociar o a ver los términos relacionados con obligaciones que quedan pendientes después del matrimonio, como son los alimentos. Ahora, déjame hacer un paréntesis. Sí. Siempre y cuando exista la voluntariedad de las partes claro, para sentarse a hacer esta mediación. Definitivamente. Porque de la otra manera se van a la parte adversarial. A la parte adversarial. Sí, no, sí, definitivamente el primer principio de todos los mecanismos alternativos. Como dicen los abogados, es una condición sine qua non que exista voluntariedad. Sí. Perdón, no lo dije hace un momento, pero nosotros los mediadores presupuestamos que hay voluntad cuando las personas acuden a la sesión. Si las personas ya están ahí, aceptaron la invitación, ya tuvimos la premediación con ellos y ya llegaron a la sesión conjunta, es porque sí tienen voluntad. Entonces ahí en esa sesión conjunta es en donde empezamos a trabajar lo que hace un momento decía, separación de persona-problema, identificación de intereses y necesidades, y hablaba del tema de los alimentos, de la cuestión de las pensiones alimenticias, de la cuestión de las separaciones de las personas, porque quizás sea algo que hemos visto que en lugar de crecer aumenta. Y que cada vez el grado de alienación que tienen los padres o las madres hacia los hijos como producto de un conflicto que no fue bien atendido, viene a traer consecuencias muy, muy dañinas, muy perjudiciales para terceros que se ven involucrados de alguna manera indefensos, como son los hijos. Y esto es algo que se puede resolver mediante una mediación, que tal vez una sesión de mediación pueda durar 1 hora, 2 horas, y no se termine ahí, y puede hacer que se busque una segunda sesión. En 2 o 3 sesiones pueden estar resolviendo toda la gama de temas que les pudiera llevar un juicio de probablemente 1 año, o hasta 3 años, o quizás más. Porque habrá muchas gentes que nos estén escuchando que sepan que cuando escuchen esto digan, no, 3 años fue poco, yo tardé muchísimo más en un divorcio, que debería de ser mucho más sencillo, mucho más fácil, pero porque son personas que se conocen, son personas que tienen cosas en común, hasta hijos. Claro, porque los procesos judiciales además son muy largos, sí, son muy desgastantes. Yo platicaba, Gracia, recientemente con una juez de lo familiar que me decía que de enero a la fecha ella tiene que sacar 1,500, publicar 1,500 autos. Y yo le decía, ¿y cómo puedes sacar 1,500 autos y resoluciones cuando ha habido un periodo de contingencia? Sí, se suspendieron actividades. Y además la gente está ya ávida de que sus situaciones se resuelvan desde la admisión misma de una demanda o de la sentencia de esa demanda de divorcio. Y me dice, solo tengo capacidad para publicar a partir de este mes de julio publicar 80 resoluciones en el diario oficial por día. Es decir, tengo 1,500 rezagados. Es un embudo. Y un cuello de botella. Así y solamente 80. Y sí, tengo que ver que... Le dije, ¿cómo funciona eso? Primero en tiempo es primero en derecho. Y me dice, no, bajo mi criterio debo de ver qué es lo que puede ser más importante. Una sentencia, por ejemplo, en cuestión de alimentos o el divorcio mismo. Pero eso me va a llevar un tiempo muy prolongado, mientras que en tanto en la justicia, que yo digo que no debería de ser alternativa, sino la justicia de solución de conflictos, es mucho más rápido. ¿Qué tiempo se lleva un proceso, por ejemplo, de mediación, de divorcio? Bueno, hay que tomar en cuenta que cada caso en particular tiene sus propias aristas. Por ejemplo,
No es lo mismo una separación de unas personas que no tuvieron bienes, no hay nada que repartir, no hay sociedad conyugal que disolver. ¿No hay hijos? O no hay hijos, pero cuando hay hijos, cuando hay bienes, cuando hay deudas, todo esto se tiene que resolver normalmente en varias sesiones dependiendo de los temas que quieran tratar, porque hay un punto en el cual nosotros vamos, después de la exploración, haciendo un temario. Y este temario nosotros se los ponemos a su consideración para ver cuál es el tema que quieren empezar a tratar. Entonces, normalmente un tema puede ser más rápido, por ejemplo, si no tienen bienes, pues la cuestión de lo que, o si tienen, definitivamente deben tener algunos muebles, pero si no hubo propiedades, acciones, no sé, sociedades mercantiles que hayan conformado juntos, ranchos, etcétera, entonces es mucho más rápida esa parte, ese tema, agotar ese tema. Si hay hijos, por ejemplo, pues si los hijos son pequeños me refiero a que todavía no van a la escuela, a si son ya jóvenes que están cursando la educación media o la educación superior, son otras necesidades. Las cuestiones también de las visitas, las cuestiones de la convivencia, el salir del país o no poder hacerlo, ahí también hay otras cuestiones relacionadas con esto. Entonces, sí, depende mucho, pero yo quisiera pensar que por muy complicado que sea un divorcio, cuando hay voluntad, como tú dijiste, en unas 3 sesiones, cuando mucho, debe quedar agotado. Deja comentarte que hace apenas unas semanas, no sé, justo ahora durante esta etapa de cierre de las actividades judiciales, acudieron conmigo unas personas para ver una situación relacionada con la sucesión de unos terrenos ejidales, en donde había varias hectáreas involucradas. Y yo pensé, porque eran 3 hermanos, yo pensé que no íbamos a poder agotar en una sesión la mediación. Porque son 3 personas que tienes que permitir que vayan sacando muchas cuestiones familiares que probablemente las hayan tenido ahí toda su vida, pero que si tú no les das el espacio para que ellos puedan ser escuchados, seguramente va a haber cosas que no se van a poder resolver hasta que no saquen todo esto y no se aclaren muchas cosas. Pero me quedé gratamente sorprendida y los felicité, de hecho al final les reconocí ello, que los 3, a pesar de que 2 de ellos no se hablaban, terminaron aclarando las diferencias, el por qué uno había entendido una cosa que no era, etc. Terminaron volviendo a comunicarse y de ahí salieron con un acuerdo. Vamos a tener una segunda reunión únicamente para revisar unas medidas que no traían con exactitud. En ese contexto se llama la junta restaurativa, o la junta restaurativa tiene otro sentido. No, la junta restaurativa, qué bueno que lo comentas. Ajá. ¿Y qué tal si nos lo platicas después de este breve espacio y al volver estaremos una vez más platicando sobre junta restaurativa? Claro, con mucho gusto. Bien, muchas gracias, regresamos.